1936. El 17 de julio por la mañana en Melilla, 2 coroneles y otros oficiales se reúnen en el departamento cartográfico y trazan los planes para ocupar 18 edificios públicos. Planes que comunican a los dirigentes falangistas. Esa misma tarde, una patrulla de soldados y guardias de asalto registran el departamento cartográfico. Allí se encuentran a un grupo de la Legión, enviada expresamente. Los legionarios arrestan a la patrulla y fusilan al general Romerales. Proclaman el estado de guerra y así se inicia el levantamiento. En los 3 días siguientes, el golpe se extendió a las guarniciones de la península, Canarias y Baleares. Así se inició una guerra civil en España que duró 2 años, 8 meses y 15 días. Y tras ello, 36 años de dictadura fascista. Esta tragedia llevó, a partir de 1937, a 2.895 niños a la Unión Soviética. Decisiones difíciles en momentos complicados. La guerra azotaba toda España, el bando sublevado se iba imponiendo con auténtica crueldad, la zona del norte era asediada y las familias decidieron enviar a sus hijos fuera del país. Un tiempo, un corto periodo, tal vez unos meses, aunque finalmente fue toda una vida. A día de hoy, los que quedan entre nosotros son nonagenarios llenos de nostalgia por no haber regresado a la patria que los vio nacer. Son esos niños de la guerra que acumulan historias, tragedias, dramas y una brecha en el corazón que su tierra les hizo en el año 1937. Su historia es nuestra esperanza. Mi abuela tomó la decisión de mandar a sus 3 hijos a la Unión Soviética. Y bueno, mi madre, como me contaba, no solo mi madre, sino mis tíos, me contaban que esta decisión no era tan fácil. Ella pensó mucho antes de mandar a ellos. Y luego, al pensar bastante tiempo, después de pensar mucho tiempo, ella mandó. Pero esperaba que en 3 meses volverían, pero estuvieron toda su vida en otro país, no estaban en su patria. Pues mi madre no quería marcharse, no quería. Era de los 3 era la mayor. Ella mandó también a los niños de 7, mi tío tenía 7 años, mi tío Manuel, y mi tía Joaquina tenía 5 años. Y mi madre tenía 12 años. Era la mayor y tenía que cuidar a ellos. Pues no quería, los pequeños no entendían nada de lo que pasaba. Y al fin y al cabo mi madre no tenía otra solución, tenía que marcharse. Pues por primera vez en su vida bajó la montaña donde habían vivido tantas generaciones de los Coto y Zapico. Y por primera vez en su vida se vio en Gijón. Primero algún tiempo estuvo en la casa, en un orfanato, y luego luego llegó un barco francés. Y bueno, ellos se embarcaron y
llegaron a Francia y luego allí los esperaba un barco soviético. Les parecía todo bien porque les dieron muy buenos vestidos bonitos. Estaban por primera vez en su vida, vieron vestidos, porque España en aquel entonces era un país muy pobre, muy atrasado, casi el más atrasado de Europa. Y la gente vivía como no sé, como en el siglo medieval, por lo menos en las aldeas. Por lo que me contaba mi madre, eran, bueno, casi los siglos medievales. Bueno, en la Unión Soviética, cuando llegaron a Leningrado, los recibieron muy bien, con flores, con canciones, con bombones, pues muy bien. Y se sentían muy felices porque vieron tantas cosas nuevas para ellos y tantos dulces y tanta comida y ropa y todo. Y lo único que no le gustaba a mi madre, que la habían separado de sus hermanos, porque ella tenía 12 años y ellos tenían 7 y 5, eran pequeños y los mandaron a la guardería. Y bueno, claro, no sabía, bueno, ella sabía dónde estaban, pero no podía ir cuando quería, no podía ir a verlos. Pero había otras cosas muy buenas, muy interesantes, y para mi madre, que le gustaba mucho bailar, cuando vivía en España siempre iba a los bailes para ver a sus hermanas bailar con sus novios y le gustaba bailar. Y la escogieron entre muchas, la escogieron para mandarla a la escuela de ballet clásico. Y para ella era una felicidad muy grande. Su profesora era ni más ni menos la famosa bailarina Galina Ulanova. Muy joven, nadie la conocía, pero ella empezó a trabajar allí en Leningrado y trabajaba con los niños de la guerra. Mi madre estudió hasta que estalló la guerra, y la guerra no le dejó terminar sus estudios, por eso no llegó a ser bailarina profesional, pero la formaron como bailarina y podía bailar. También me contaba que su vida antes de la guerra era una maravilla, era un cuento de hadas, porque conoció muchos museos preciosos, palacios, parques, y lo contaba siempre con muchísima emoción, porque la impresionaron para toda la vida. Pues cambió su vida, cambió totalmente. Ella vio tanto que jamás en España había visto. Pero cuando empezó la guerra, todo cambió. A los poderes no les dio tiempo para evacuarlos, porque primero evacuaron a los pequeños, a los niños pequeños, y todo pasó tan rápido que los españoles mayores se quedaron bloqueados por los fascistas. Y allí empezó lo más duro de toda la vida de mi madre, creo, porque empezó el hambre, empezó el frío, sin ningún tipo de calefacción. Y me acuerdo que en aquel entonces hacía 40 grados bajo cero, pues el frío era tremendo. Y para no
no querían morir así de hambre y todos decidieron ir a trabajar. Fueron a trabajar al hospital. Allí cuidaban a los heridos y los chicos se alistaron al frente. Y algunos decían que tenían 18 años, pero tenían 16 y se marcharon. Bueno, primero no querían cogerlos, no querían porque eran pequeños. Pensaban que eran gitanos, rusos o algo así, porque hablaban muy mal el ruso. Y un señor preguntó a ellos de dónde eran ellos y dijeron que eran españoles. Y era que, bueno, es que este militar había combatido en España y hablaba español y dijo: a estos hay que cogerlos porque son españoles y saben guerrear, saben combatir. Y los alistó a todos. Y ella trabajó allí un año en el hospital con 250 gramos comiendo 250 gramos de pan al día. Y lo que me sorprende más de ese periodo de su vida, que ella, y no solo ellas, con sus compañeras, con sus amigas, no solo trabajaban, también bailaban para los heridos. Después de trabajar todo el día, bueno, casi sin fuerzas porque no tenían comida, bailaban para los heridos. Y después de bailar, los heridos les ofrecían pan seco, algo para comer, y no cogían, sacaban sacaban de sus bolsillos y devolvían, porque les dijeron que no se puede, ellos volverán al frente y van a seguir luchando. Empezó el bloqueo en julio, sí, y terminó, bueno, para mi madre terminó en marzo, porque abrieron el camino de la vida, así llamado el camino de la vida, a través de Ládoga, el lago Ládoga. Y bueno, era bastante peligroso porque el hielo no era muy bueno en marzo, ya se derretía, ya empezó a derretir, y algunos coches hundieron. Sí, mi madre me contaba cuando iban en camión, veía que algunos camiones hundían. Y claro, una tragedia muy grande. Y ella, después de evacuarla, la evacuaron a Krasnodar. Allí hay un pequeño pueblo, se llama Mostovoye. Y allí estuvieron algún tiempo comiendo, restableciendo sus fuerzas, mejorando su salud porque estaban agotadas, porque al final ya no podían ni trabajar, no tenían fuerzas ni para trabajar. Pues tuvo suerte que la evacuaron, si no hubiera muerto. Allí también seguía bailando jotas, bailes estilizados, bailes españoles estilizados. Y no solo ella, con sus amigas, y recogieron para el frente, parece 1 millón de rublos. Y luego pasó una cosa, pues los fascistas perseguían a mi madre, primero en España, luego en Rusia, porque mandaron, y los paracaidistas ocuparon
un territorio grande, bastante territorio, y ellos se vieron obligados a huirse a través de las montañas. Y allí se perdieron. En las montañas se perdieron y se vieron 8 chicos. Entre ellos era mi madre, solos. Y como mi madre había nacido en las montañas, se sentía muy bien en las montañas. Sabía qué fruta se puede comer, que no se puede comer, y sobrevivieron así. Pues llegaron a Sujumi y allí, como mi madre y su amiga no tenían documentos, no tenían pasaporte ni nada, tenían menores de edad, las detuvieron y llevaron a la cárcel. Sí, los chicos que tenían pasaporte o documentos, no sé, decían que eran de los nuestros, pero las detuvieron porque, claro, los soviéticos tenían miedo de que había espías en todas partes, por eso. Y estuvieron 2 semanas, parece, 2 semanas, y estuvieron detenidas. Y luego, cuando se enteraron de que no eran ningunas espías, las dejaron en la libertad y mandaron a Asia Central, a la ciudad Samarcand. Y allí, como también tampoco había casa de niños de su edad, la mandaron a otra ciudad que se llama Mias. Esta ciudad está en los Urales. La mandaron allí, y allí, como estaba tan mal que no podía estudiar, podía solo trabajar, y allí estuvo hasta el año 1942. Finalmente nos han evacuado de Leningrado. Estamos en el Cáucaso. Por suerte, hemos dejado atrás el frío eterno. Las temperaturas son a veces insoportablemente calurosas. Estamos en un tren, el cual está todo el tiempo parado en las vías de reserva. Los trenes de tropas y suministros tienen prioridad. Los soldados hacia el oeste y los evacuados y heridos hacia el este. No en todas las paradas hay alimentos con el que apaciguar el hambre. Realmente comemos lo que nosotros mismos podemos conseguir. No voy a decir que soy feliz, aunque estoy más alejada y segura de la invasión fascista, pero parece que no por mucho tiempo. Las noticias que vienen en ruso, que no entiendo muy bien, hablan de que los nazis se aproximan con extrema rapidez. El fascismo nos persigue. Llevamos 2 semanas que no nos dejan entrar en la ciudad. Estamos en un lugar del vagón donde nadie nos ve, en un rincón, una esquina, donde ya han muerto unas 15 personas durante el viaje. Las condiciones son malísimas, mala comida, mala higiene. Es imposible vivir con gente con diarrea, con tifus. Por suerte, han venido más médicos españoles que vivían en Moscú. Ayer por la noche bajé con unas compañeras para hacer nuestras necesidades. Aquí no hay espacio para eso. Cuando acabábamos de meternos debajo de un vagón, de pronto, engancharon el tren a una locomotora. El vagón se puso en movimiento. Asustadas de que el tren se fuera, nos apresuramos a salir. Yo lo conseguí, pero las otras 2 chicas cayeron bajo las ruedas del tren. Y sí, las dejaron sin piernas. Se las llevaron al hospital. Espero por Dios que estén bien. Es una vida que no le desearía a nadie. Si mis padres supieran lo que iba a pasar, no nos habrían mandado. La mandaron a Moscú junto con otras chicas y chicos, y se vio en la fábrica textil. En esa fábrica textil trabajó 42 años
se encontró con mi padre, se casó y se jubiló. Primero, el primer criterio de separar a los hermanos era la edad, porque eran diferentes. Y el segundo criterio, yo creo, la salud, porque sí, había chicos que tenían mala salud y no podían vivir, por ejemplo, en Leningrado, y los mandaban a Odessa, para el Mar Negro. Bueno, en Leningrado, cuando mi madre vivía en Leningrado, mis tíos vivían en las afueras de Leningrado, Pushkin, en la ciudad Pushkin. Y sí, me contaba que a veces veía a ellos, pero no muchas veces. Y luego los evacuaron a los Urales y volvieron a verse solo después de la guerra. Después de la guerra volvieron a verse. Se reunieron todos en Moscú y ella buscaba, durante toda la guerra buscaba a sus hermanos y no sabía nada de ellos. A mi madre, cuando trabajaba en la fábrica textil, vivía con los españoles. Había también muchísimos españoles allí, y de esa cantidad de los españoles se quedó ella sola, la última. La mayoría se marcharon, algunos murieron, pero la mayoría volvió a su patria. Mi madre también quería volver, pero estaba casada con mi padre. Mi padre no quería ir a ningún otro país, era comunista. Además, ir a España para un comunista ruso era imposible. Mi madre no iba al centro español, no estaba mucho en contacto con los españoles, se dedicó a su familia y ya no quería otra cosa, quería vivir tranquila, olvidar todo, y siempre, hacía una pregunta retórica: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y era tan española, no sé, hasta de pura cepa era española. Y por eso ella prefería no pensar en España más. No le gustó nada España de Franco. El sistema de control, de sospechos, no le gustó nada. No le gustó nada. Así que... Pero también el dolor que siempre sintió el dolor de que era española, quería vivir en su tierra y ya no podía. Y siempre decía: no quiero a nadie ese destino, no quiero a nadie. Todos los hermanos se encontraron, sí, en el 65 me parece, o 67, se encontraron y mira, la Unión Soviética en aquel entonces, en los 60, estaba muy bien, se vivía muy bien y teníamos de todo. Yo tuve una infancia muy feliz. Tenía yo de todo, demasiado tenía. Aunque claro, no en el sentido moderno, no teníamos ni coches ni nada, pero yo creo que vivíamos mejor que en España, en el sentido de que teníamos más posibilidades para el desarrollo personal, para trabajar, para escoger el trabajo, para ser lo que queríamos ser. Estudiar gratis. Yo hacía ballet gratis, todo gratis, pues fantástico. Y claro, España era diferente, era el capitalismo duro en España. Y todos mis parientes no estaban contentos en España, no estaban contentos con el fascismo, y cada uno como podía luchaba a su manera. Y mis tíos y mi madre eran para ellos como bandera de lo que querían ellos en España.
Ella soñaba con ser bailarina, soñaba. Y cuando llegó a Moscú, participaba en diferentes concursos y festivales. Y siempre ganaba algo, algún puesto o algún premio. Y la invitaron al Teatro de Gitanos, que es el único teatro en toda la Unión Soviética. Y también a la compañía de baile muy famosa, Moiseev. Pero como ellos no tenían residencia, ella no podía bailar allí. Y la fábrica donde trabajaba ella tenía la residencia. Y le dijeron que si tú vas, ya no tendrás la residencia. No tenía dónde vivir. Era muy fácil, no tenía dónde vivir. Por eso no pudo realizar su sueño. La vida fue muy dura con ella. Es que siempre se sintió extranjera aquí. Sobre todo durante la época de Stalin, claro. Durante la época de Stalin era duro. Por lo menos para mi madre, que quería cartearse con su madre, era normal. Por ejemplo, cuando no tenían relaciones diplomáticas con España, y ella fue a la embajada de Francia para mandar una carta a su madre, y la persiguieron por eso, y le dijeron que no debías hacerlo, y si lo harías otra vez, si lo hacías otra vez, entonces tendrías problemas. Yo era pequeña, yo era feliz. Yo no sabía nada de eso, pues yo era feliz. Yo bailaba, todo. No sabía nada de dinero, no pensábamos en dinero, porque todo era gratis. Pero tú tienes, ¿sabes? Como en un corral, tú tienes la comida, tú tienes todo, pero pórtate bien, ¿sí? No debes salir del corral. La libertad limitada. Ella llegó a Moscú cuando la guerra, y claro, las condiciones de trabajo eran horribles. Trabajaban 12 horas, dormían en su puesto de trabajo y con un montón de ratas, y muy mal, horrible. Y una vez mi madre cayó desmayada en el despacho del director, y el director era muy bueno. Y cuando ella cayó desmayada, la ayudó, y no solo a ella, a todos los españoles les ayudó, les dio más tarjetas para comer, porque no se podía comprar la comida, entonces tenían tarjetas. Era muy bueno, y quiero decir que a lo largo de toda la vida de aquí en la Unión Soviética, ella encontraba a la gente que la ayudaba. Por ejemplo, en Asia Central la salvó Teta Masha, y ella recogió hierbas buenas y le daba esas hierbas buenas, y le salvó la vida. Y no solo ella, también otros. Pero su patria, su tierra la llamaba, y decían que tenían dos patrias, España y Rusia. Y hasta ahora lo dicen. Mi madre también lo decía, también. Es otra cosa, que quería volver, y España para ella como estaba loca. España. Y te voy a decir un detalle muy, muy interesante. Siempre cuando estaba sentada, por ejemplo, y si por la radio o por la tele oía la música española, se ponía de pie y empezaba a bailar. Saltaba. Ella empezaba a bailar y dice, ¿quién puede? Yo no sé, me decía así, solo los muertos pueden no reaccionar a esa música. ¿Hasta qué grado ella era española? Mi madre me decía que en aquel entonces, en Leningrado, tenían un juego con los ojos cerrados,
dibujaban el contorno de España. El contorno de España, ¿quién lo haría mejor? Es que siempre pensaban en su tierra, siempre tenían esa esperanza en volver a España, a sus familias, a pesar de todo lo bonito que habían tenido antes de la guerra, querían volver. Yo me acuerdo muy bien que cada verano mi madre iba gratis al Mar Negro a descansar. A mí me mandaban a las afueras de la ciudad. Para niños había campamentos, guarderías fuera de la ciudad en una casa de campo, pues precioso todo. Y los obreros a descansar al Mar Negro o a algún sanatorio, pues casa de descanso, gratis. Bueno, nuestros, yo digo, amigos, porque son amigos, los que buscan en Leningrado, los que buscan los restos de los caídos. Bueno, ellos hacen cosas importantísimas y yo estoy muy agradecida a ellos. Cada uno hace lo que puede hacer. Ellos quieren hacerlo y no pueden no hacerlo. Además, el jefe de este destacamento de buscadores es también hijo de un niño del Leningrado bloqueado. Su padre era también junto con mi madre allí y él decía no puedo no hacerlo. Bueno, el fascismo es, ¿sabes? ¿Cuántas personas hay? Tantas opiniones hay. Yo sé que en España también hay los que defienden a los fascistas. Bueno, yo tengo otra opinión. Mi padre luchó también contra el fascismo. Mi padre era, yo creo que era un héroe, porque él hasta la última bala luchó, cuando no tenía ya con qué luchar. Lo hirieron, cayó herido y ya no podía luchar, no podía seguir, era el último, mataron a todos, era el último. Y también es un prodigio, que es un milagro que sobrevivió. Luchó y él no quería hablar de la guerra, no quería hablar, nunca habló de la guerra. No quería, de los fascistas. Y yo sé lo que hacían aquí, yo sé ese horror, esa barbaridad que hacían ellos. Yo soy contra el fascismo en cualquier forma de la expresión. Y ella, cuando se enteró de que los españoles, que muchos españoles lucharon cerca de su monasterio y cayeron muertos. Ella no puede, desde que lo supo, ella no puede vivir tranquila. Ella dijo, yo voy a luchar por hacer un monumento a ellos. Sí, yo quiero hacer un monumento a ellos. Y ahora trabaja sobre este tema con el ayuntamiento, sí. Y ella dice, cada día rezamos por ellos. Ellos son nuestros hijos, son nuestros hermanos. Y hace poco tuvimos una entrevista con ella, y no solo con ella, con los periodistas de San Petersburgo que también trabajan en este tema. Tuvimos una entrevista televisiva y estaba presente el embajador de España, Dolores Cabra, también estaba. Y allí nos conocimos a un buscador, jefe de un destacamento de buscadores de los restos de los soldados caídos. Y él regaló a Dolores Cabra, artefactos de un niño de la guerra.
Hay cosas que es muy difícil de explicar. Estoy hablando de las emociones, ¿sí? De lo que se trata de las emociones, de las energías. Pero bueno, ellos, los niños de la guerra, tienen el mismo destino, todos. Y ellos siempre vivieron como una familia, en las casas, en sus orfanatos, en las fábricas, donde trabajaban, en las universidades donde estudiaban. Siempre eran, los españoles, era una familia. Y sin ella no pueden vivir, no pueden. Y no podían cuando eran mucho más que ahora. Y nosotros, los hijos, ahora, cuando son pocos ya, los niños de la guerra, vemos nuestra tarea, nuestro objetivo es la memoria. Para no olvidar esta página en la historia entre España y Rusia. Y para no olvidar a esos niños, a esos chicos caídos por Rusia y por España, aunque cayeron muertos aquí. Pero ellos lucharon por vosotros también en España, por todo el mundo. Así que cuando estás en contacto con estas personas, lo ves, sus ojos, y ves cómo es que estos niños de la guerra nos unen hasta ahora, aunque muertos. Unen dos pueblos, a los dos pueblos.